I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Sabías que David, el hombre conforme al corazón de Dios, conocía un misterio tan profundo que permaneció oculto durante siglos? Un secreto que influyó en sus victorias, su intimidad con Dios e incluso en su linaje real. Imaginemos por un momento el joven pastor que se convirtió en rey, enfrentándose a gigantes, ganando batallas imposibles y recibiendo promesas divinas que resonarían por toda la eternidad. Pero lo que pocos saben es que David llevaba un conocimiento oculto, un secreto espiritual que pocos entienden hasta el día de hoy. ¿Qué pasaría si te dijera que este misterio puede transformar tu vida espiritual, abrir tu comprensión del propósito de Dios y revelar verdades que han estado ocultas durante siglos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la manera en que entiendes la vida de David y el plan divino revelado en las Escrituras. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos a tus misterios. Así que juntos nos sumergiremos en esta poderosa revelación. Cuando miramos la historia de David, recordamos inmediatamente su valentía al enfrentarse a Goliat, sus composiciones en el libro de los Salmos y su próspero reinado. Pero David era mucho más que un guerrero o un rey. Tenía una conexión única con Dios, algo que lo diferenciaba de todos los demás hombres de su tiempo. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dice al profeta Samuel: El Señor no ve lo que ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Aquí está la primera pista del misterio que David conocía. A Dios no le impresionan la fuerza, la estatura o la posición. Él busca algo mucho más profundo, un corazón verdaderamente rendido. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Cómo logró David acceder a algo que ni siquiera los sacerdotes y reyes de su época comprendían plenamente? La respuesta está en un secreto escondido en tu viaje. David no solo adoraba a Dios, él entendió un principio que muchos desconocen hasta el día de hoy. La verdadera fuente de poder, protección y éxito está en la presencia de Dios. Él escribió en el Salmo 27, versículo 4, Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Observe que David no pide riquezas, victorias ni reconocimiento. Pide algo que revele su corazón: permanecer en la presencia de Dios. Y aquí está el gran secreto. David entendió que todo lo que necesitaba fluía de la comunión con Dios. Él no solo buscaba bendiciones, sino al bendecido mismo. Ahora piensa por un momento, ¿cuántas veces buscamos a Dios solo por sus beneficios? Queremos respuestas, soluciones, milagros, pero ¿estamos realmente buscando su presencia? Si observamos a los reyes que vinieron antes y después de David, notamos un patrón. Saúl, su predecesor, comenzó bien, pero perdió el favor de Dios porque eligió la desobediencia y la vanidad. Su corazón no estaba centrado en la presencia de Dios, sino en su propio poder.
David, a pesar de sus defectos, nunca abandonó este principio. Cuando pecó, se arrepintió profundamente y regresó al Señor. En el Salmo 51, versículo 11, clama: «No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». ¿Te das cuenta? David no tenía miedo de perder el trono. Tenía miedo de perder la presencia de Dios. Y ahora aquí hay una poderosa revelación. El verdadero éxito en la vida de un hombre no está en su posición, sino en su comunión con Dios. Ahora llegamos a un punto crucial. David no solo comprendió la importancia de la presencia de Dios, sino que también tomó medidas audaces para traerla de vuelta al centro de la nación. En el tiempo de Saúl, el Arca de la Alianza, el símbolo máximo de la presencia de Dios entre el pueblo, fue olvidado. Pero tan pronto como David se convirtió en rey, una de sus primeras acciones fue traer el Arca a Jerusalén. Esto está registrado en 2 Samuel capítulo 6. Take your plans out of the group chat and get long weekend ready in new Abercrombie. From day to night, pack new outfits for every part of your itinerary. Grabbing brunch? Throw on the A&F Mila dress. Then head to your dinner reservation in their new bubble hem mini dress. And yes, permission to overpack for pics with the girls. Abercrombie's best-selling Scarlet Squirt deserves a post in your feed. Your plans are worth it. Shop Abercrombie's new long weekend collection online or in store. David no solo trajo el arca, sino que lo hizo con gran celebración y adoración. Él sabía que la clave para un reino próspero no estaba en las estrategias humanas, sino en restaurar la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora escuchen atentamente. Mientras muchos líderes políticos y religiosos de aquella época estaban preocupados por guerras y conquistas, David estaba concentrado en algo más grande: restaurar la comunión con Dios. Y ahora os pregunto, ¿estamos viviendo como David? ¿O nos preocupamos más por las conquistas terrenales, olvidando la verdadera fuente de la vida y del poder? Si este mensaje ya te está impactando, escribe en los comentarios: quiero vivir en la presencia de Dios. Pero la revelación más poderosa está por venir. En la siguiente sección descubriremos algo que ha estado oculto durante siglos. ¿Qué descubrió David que se conecta directamente con la promesa del Mesías? ¿Cómo este secreto atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros hoy? Quédate conmigo, porque lo que verás a continuación podría cambiar tu fe para siempre. David entendió que la presencia de Dios no era solo un concepto simbólico o religioso. Para él fue una realidad viva, algo que transformó su vida, fortaleció sus batallas y lo sostuvo en los momentos más difíciles. Por eso, no escatimó esfuerzos para traer el Arca de la Alianza de regreso a Jerusalén, porque sabía que sin la presencia de Dios en el centro, el reino no podría prosperar. Al traer el arca, David no se preocupó por el protocolo real ni por lo que la gente pensaría. Danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, expresando su devoción de manera intensa y sincera. Esto causó escándalo, incluso para su esposa Michal, quien lo despreciaba por actuar de esa manera. Pero David respondió con algo que revela la profundidad de su corazón. Dijo que haría aún más que eso para honrar al Señor. Esta actitud nos enseña algo poderoso. A menudo, la religiosidad y el orgullo impiden que las personas se entreguen completamente a Dios. Se preocupan por la opinión de los demás, por las tradiciones y las formalidades, pero olvidan lo esencial. Dios no busca la apariencia, busca la entrega. Y esa fue la diferencia de David. Pero hay algo aún más profundo escondido en este misterio. David no solo restauró el Arca de la Alianza, sino que hizo algo revolucionario para su tiempo. En el tiempo de Moisés, el culto se realizaba en el tabernáculo, donde solo los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios. La gente común permanecía afuera,
separada por cortinas y rituales. David, sin embargo, rompió con este modelo. Estableció un nuevo estándar de adoración, un modelo profético de lo que se cumpliría en Jesucristo. Colocó el arca en un lugar accesible, sin velos, sin barreras, y permitió que el culto se desarrollara de forma continua, 24 horas al día. Esto fue algo sin precedentes en la historia del pueblo de Israel. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cómo pudo David tener tanta audacia? ¿Cómo podría hacer algo que ni siquiera los sacerdotes de la época se atrevieron a hacer? La respuesta está en el misterio que él conocía. Tuvo una revelación profética de lo que un día se cumpliría plenamente en Cristo. Los profetas hablaron de un tiempo en que Dios habitaría entre su pueblo directamente, sin necesidad de intermediarios humanos. David, inspirado por el Espíritu Santo, trajo este concepto a su generación, señalando algo que solo sería revelado plenamente siglos después. Y aquí está una de las mayores revelaciones ocultas. David no solo trajo el arca, sino que anticipó un nuevo tiempo espiritual. Experimentó algo que solo se comprendería plenamente después de la venida de Jesús. Ahora imaginemos el impacto que eso tendría. Mientras los sacerdotes estaban estancados en el antiguo sistema, David estaba accediendo a una dimensión espiritual que ni siquiera ellos entendían. Esto explica por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Esta verdad es poderosa porque nos muestra que Dios desea la intimidad con sus hijos. Él no busca rituales vacíos, sino corazones enamorados de su presencia. Esto significa que al igual que David, también nosotros podemos acceder a este nivel de comunión con Dios. Pero hay algo aún más impresionante por revelar. El misterio que David conoció no solo impactó a su generación, sino que abarcó los siglos y se conectó directamente con el cumplimiento de las promesas divinas. En los escritos proféticos, Dios le hizo una promesa asombrosa a David. Dijo que su linaje sería eterno y que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Esta promesa parecía imposible, porque a medida que pasaban los años, el trono de David se perdió. Su reino fue destruido y su linaje aparentemente cayó en el olvido. Pero Dios no miente, y ese es el quid del gran misterio. Siglos después, en un pequeño pueblo llamado Belén, nacería un descendiente de David que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Sí, estamos hablando de Jesucristo. Él no solo provenía del linaje de David, sino que cumplió la promesa de un reino eterno. Cuando Jesús vino al mundo, restauró el acceso directo a Dios que David ya había profetizado en su tiempo. Ahora, prestemos mucha atención. David entendió algo que muchos no entendieron. Él entendió que el verdadero rey de Israel no era él mismo, sino aquel que vendría en su descendencia a reinar para siempre. Y aquí está la culminación de la revelación. El secreto que David conocía era que el reino de Dios no era solo físico, sino espiritual. Él sabía que un día Dios establecería un trono eterno, no basado en la fuerza militar o política, sino en el amor, la justicia y la redención. Esto explica por qué David era tan diferente de otros reyes. Mientras muchos estaban preocupados por el poder y el estatus, él estaba concentrado en algo más grande, la presencia de Dios y el cumplimiento de su plan eterno. Ahora os pregunto, ¿habéis estado viviendo esta realidad? ¿Has buscado la presencia de Dios por encima de todo como lo hizo David? ¿O te has distraído con las cosas de este mundo? Si este mensaje te habla al corazón, escribe en los comentarios, Señor, quiero vivir en tu presencia, pero aún hay más por revelar. En la siguiente sección profundizaremos aún más en este misterio y entenderemos cómo el secreto que conocía David se conecta directamente con nuestro tiempo.
¿Qué significa esta verdad para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida espiritual? Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu caminar con Dios para siempre. David no solo entendió el misterio de la presencia de Dios, sino que también sabía que su generación vivía solo en una sombra de lo que se revelaría en el futuro. Vio algo que muchos a su alrededor no podían ver. Pero ¿qué sabía exactamente David? Para responder a esta pregunta, necesitamos remontarnos al comienzo de la historia de Israel y entender el contexto de la presencia de Dios entre su pueblo. En el desierto, Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, un lugar donde su gloria se manifestaría. Este tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso solo una vez al año, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Este sistema se mantuvo durante siglos, hasta que David tomó una decisión audaz. Él trajo el Arca de la Alianza a Jerusalén y estableció un nuevo modelo de adoración. Pero hay un detalle que pocos conocen. Cuando David trajo el Arca, no la colocó dentro del tabernáculo de Moisés. En lugar de eso, construyó una tienda sencilla, sin velos, que separaran la presencia de Dios del pueblo. Esto fue algo completamente inesperado. La ley mosaica requería sacrificios constantes y mediación sacerdotal. Pero David, de alguna manera, entendió que Dios quería algo diferente. Anticipó el tiempo en que la comunión con Dios no dependería de rituales externos, sino de una relación directa e íntima. Ahora piense en esto. ¿Cómo llegó David a esta revelación? ¿Cómo se atreve a cambiar su manera de adorar a Dios sin ser consumido por su santidad? La respuesta está en el mismo corazón de Dios. Desde el principio, el plan del Señor nunca fue que la adoración se limitara a un lugar físico o a un grupo específico de personas. El deseo de Dios siempre ha sido morar entre su pueblo y ser accesible a todos los que lo buscan en espíritu y en verdad. David comprendió esta verdad antes de que fuera plenamente revelada, y por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Su adoración no se basaba únicamente en reglas y tradiciones, sino en un deseo genuino de estar en la presencia de Dios. Y aquí hay algo aún más sorprendente. La tienda de David fue mencionada nuevamente siglos después en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, el apóstol Santiago citó una profecía de Amós que decía que Dios restauraría la tienda caída de David. ¿Pero qué significa esto? Significa que el modelo de adoración establecido por David apuntaba a la obra de Cristo. Jesús vino a restaurar la relación directa entre Dios y la humanidad. Cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios ahora estaba abierto para todos. Esto significa que ya no necesitamos sacerdotes terrenales para conectarnos con Dios. Ya no hay barreras. La presencia de Dios es accesible a todos aquellos que lo buscan sinceramente. Ahora, piense en la profundidad de esta verdad. David vivió en una época en la que la ley aún estaba vigente, pero experimentó una realidad espiritual que solo se manifestaría plenamente en el Nuevo Testamento. Él tuvo una visión del nuevo pacto antes incluso de que fuera establecido. Y esto nos lleva a un punto crucial. Si David pudo acceder a esta dimensión espiritual incluso antes de la cruz, ¿cuánto más debemos nosotros, que vivimos después del sacrificio de Jesús, valorar este privilegio? ¿Cuántas veces tratamos la presencia de Dios con indiferencia? ¿Cuántas veces nos acostumbramos a la superficialidad cuando hay una dimensión más profunda esperándonos? David danzó delante del arca porque comprendió el valor de la presencia de Dios. A él no le importaba su posición como rey,
ni lo que pensara la gente, ni su propia dignidad. Se entregó completamente delante del Señor. Y ahora os pregunto, ¿habéis estado buscando esta presencia con esta intensidad? ¿Tienes sed de Dios como lo tuvo David? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero más de tu presencia. Pero aún hay algo más por revelar. En la siguiente sección exploraremos el impacto de este misterio hoy. ¿Qué significa la restauración de la tienda de David? ¿Cómo se aplica esta verdad a nuestra generación? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Si la tienda de David representaba el acceso directo a la presencia de Dios, su restauración en nuestros días significa que Dios está llamando a su pueblo a una relación más profunda e íntima con Él. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Primero, debemos entender que Dios nunca tuvo la intención de que la adoración se basara únicamente en rituales externos. Desde la antigüedad, Él ha buscado corazones sinceros. En el libro de Isaías, Dios confronta al pueblo de Israel, diciéndole que estaba cansado de sacrificios vacíos y celebraciones religiosas sin verdadera devoción. Él quería algo más, un pueblo que lo buscara con todo su corazón. David entendió esto antes que muchos. Instituyó el culto continuo en la tienda que había levantado para el arca, donde los levitas cantaban y adoraban al Señor día y noche. A diferencia del tabernáculo de Moisés, donde solo los sacerdotes entraban a la presencia de Dios, en la tienda de David había libertad para el culto constante. Ahora, detengámonos un momento y pensemos, ¿no nos recuerda esto algo? En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no quiere solo ceremonias, quiere una relación real y viva con cada uno de nosotros. Y es exactamente por eso que la profecía acerca de la restauración de la tienda de David es tan poderosa. Cuando Santiago mencionó esta profecía en el libro de los Hechos, estaba hablando de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. La presencia de Dios ya no estaba restringida a un grupo específico o a un templo físico. Ahora era accesible para todos los que aceptaban a Jesús como Salvador. Pero he aquí la gran pregunta: ¿estamos viviendo esta realidad hoy? ¿Estamos como iglesia restaurando la tienda de David o estamos volviendo al modelo de rituales vacíos? Muchas personas van a la iglesia por costumbre, pero no experimentan la presencia de Dios de manera real. Cantan alabanzas, pero sus corazones están distraídos. Rezan, pero sin pasión. Esto se debe a que, incluso después de la cruz, es posible vivir como si todavía estuviéramos bajo un sistema religioso muerto. El llamado de Dios a nuestra generación es restaurar la esencia de la verdadera adoración. Al igual que David, debemos desear la presencia de Dios por encima de todo. Debemos entregarnos completamente a Él, sin reservas, sin miedo a las opiniones de los demás. Y hay algo aún más profundo en esto. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Esto significa que la presencia de Dios no está limitada a un lugar específico. Donde quiera que estemos, podemos tener comunión con Él. Pero, ¿hemos cultivado esta comunión? ¿Somos conscientes de que el mismo Dios que se manifestó en la tienda de David vive dentro de nosotros? Imagínense si viviéramos cada día con esta conciencia, si buscáramos la presencia de Dios con la misma intensidad que David, si nuestra vida fuera un altar de adoración continua. Este es el verdadero significado de la restauración de la tienda de David, un momento en el que la iglesia experimentará nuevamente la presencia de Dios de una manera poderosa. Un tiempo en el que la adoración no será mecánica sino ferviente. ¿Y tú, estás dispuesto a ser parte de esto? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón? Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios:
quiero vivir en la presencia de Dios. Pero aún hay algo más por revelar. La última parte de este mensaje traerá la revelación más poderosa de todas. ¿Qué sabía David que lo cambió todo? ¿Qué significa este misterio para el futuro de la iglesia y para el plan final de Dios? No te vayas todavía, porque lo que viene ahora puede transformar completamente tu caminar espiritual. David conocía un secreto que pocos entienden hasta el día de hoy. Él entendió que la clave para una relación profunda con Dios no eran solo sacrificios, rituales o cumplir la ley, sino un corazón completamente entregado a Él. Por eso escribió en el Salmo 51, versículo 17, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». David sabía que Dios no quería solo ofrendas materiales ni ceremonias vacías. Él buscaba un pueblo que realmente lo amara, que lo adorara no solo con sus labios, sino con sus vidas. Este misterio de David estaba escondido entre las líneas de la verdadera adoración. Él entendió que más que seguir reglas, Dios quería habitar dentro de su pueblo. Y esta revelación se cumplió plenamente en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba restringida al lugar santísimo, al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ocurrió algo extraordinario. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esto significaba que el acceso a la presencia de Dios había sido restaurado. Ahora, todo aquel que cree en Jesús tiene libre acceso al Padre, tal como lo experimentó David en la tienda que había preparado para el arca. Esta es la gran revelación. Pero hay algo aún más profundo. La Biblia dice que en los últimos días Dios restauraría la tienda de David. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Dios está llamando a su iglesia a un tiempo de verdadera adoración y comunión íntima con Él. Está llamando a un pueblo que no se contenta con una fe superficial, sino que desea experimentar su gloria de una manera real. Es por esto que estamos viendo un avivamiento creciente alrededor del mundo. La gente vuelve a su primer amor. Las iglesias se llenan de la presencia de Dios. Los milagros suceden. Todo esto es parte del cumplimiento de la profecía. Pero ahora la gran pregunta es, ¿estás preparado para esta restauración? ¿Quieres ser parte de este mover de Dios? La restauración de la tienda de David no es solo un acontecimiento histórico. Es una invitación personal. Dios te está llamando a un nivel más profundo de relación con Él. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Dios transforme tu vida? ¿Estás listo para buscar su presencia como lo hizo David? Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios, «Quiero la presencia de Dios», y no lo olvides, comparte este video, dale me gusta y suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta la próxima.